Pues familia, ya estamos aquí otra vez. Como siempre os decimos, aquí arriba tienen un enlace que si lo copian y lo pegan en sus redes sociales, pues pueden decirte que estamos ahora en vivo aquí con la doctora Ana Karina. Y bueno, también tenéis este enlace con todos los enlaces de Caja de Pandora para suscribiros a cualquier canal, web o portal de audio-vídeo. Estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Odyssey, todo a la misma vez. Mañana estaremos en iVoox, en Spotify, en Libri y en otros lugares. Pues dicho esto, vamos a saludar a la doctora Ana Karina, que está ya en Madrid. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola Luis, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. He visto que hoy te he solapado, ¿no? Porque veo que tienes luego la masterclass. Sí, me acabo de dar cuenta yo también hace un par de horas. Mira, si me lo hubieras dicho, digo, te pongo a las 5 de la tarde si quieres. Ya, yo después lo pensé también, pero creo que ya era muy precipitado para pedírtelo. No me había dado cuenta que hoy se juntaron las dos cosas. Yo, Sí. yo me he dado cuenta cuando he empezado y he dicho, mira, como yo hago un vídeo del Magic, digo, lo puedo poner ahora y ponerte a ti antes. Digo, pero bueno, yo no la voy a molestar porque estará en consulta y me mandará por ahí fuera. Bueno, Pero acabé bueno, hace rato, vi una paciente y ya me conecté de inmediato ahora contigo. Y bueno, ya descansaré un rato y ya después empezamos la masterclass, pero está muy bien, está muy bien. bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Sánate profundamente e integralmente. Tenemos ahora una El masterclass. hipotiroidismo. El hipotiroidismo. Vamos a hablar del hipotiroidismo, que No, es... no, yo me refería de la masterclass que tenemos después, que como estamos Ah, hablando de lo de la vale, vale. masterclass, para que la gente supiera de lo que estábamos hablando, dirán, esta gente de qué habla, ¿no? Pero un momento que lo comparto para que la gente vea. Y sí, es lo que decía yo, que luego tenemos de aquí a 1 hora y media, bueno, 2 horas, ¿no? Más o menos, tenemos esta masterclass que vais a entrar en Aulas Pandora, Sánate, y os podéis suscribir. Y luego tenéis el 25 de noviembre el taller. Pero bueno, luego lo volveremos a comentar, pero es para que la gente sepa de qué estamos hablando. Y ahora sí, el tema que tenemos ahora es el hipotiroidismo. ¿Hipo qué Sana, significa? Hipo. hipo es por debajo de, Por debajo de. Vale, vale. por debajo de. Y habla de cuando la función tiroidea está disminuida, cuando no está funcionando al 100% la glándula tiroides, y eso pues es una de las enfermedades, como hablábamos la vez pasada, calificada como crónica, incurable. Y la realidad es que sí puede resolverse cuando vamos al origen profundo, tanto en el tema biológico, en el tema de alimentación, en el tema psicoemocional y en el tema de factor medioambiental, porque tiene muchos componentes, hay muchos componentes de por medio para que la glándula tiroides falle. No es sencillo, en general no es sencillo que ningún órgano falle. Y las glándulas mucho menos, porque son unas orquestas de función perfectas que necesitamos hacer muchas cosas para que esa orquesta se desarmonice. Entonces, Doctora, una cosa, ¿puede subir para arriba que se vea usted más arriba? Es decir, a o ver, bajar la webcam o la pantalla, no sé cómo lo tiene. verá, Sí, vale. Que ahí se vea mejor, mejor porque no se ve la boca. Ahí mejor mejor. ahí, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. O más. Un poquito más. Que cuando te pones así sentada, vuelves otra vez como a caer. Verá. Ahí o más. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Gracias. Ahí, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Pues nada, decía yo acerca de la glándula tiroides que básicamente es importante revisar 4 factores. El factor nutricional, el factor medioambiental, el factor psicoemocional y el factor biológico per se. Bueno, es que el factor biológico es el que se afecta después de que los 3 primeros que mencioné se alteran. Entonces, en el factor nutricional, pues sabemos que es vital, o para quien no lo sepa, lo comento, el consumo de sal yodada, aunque, bueno, y fue como se descubrió la enfermedad del bocio, cuando muchas personas no consumieron sal por mucho tiempo, la sal yodada, y entonces se dieron cuenta que lo que eso implicó fue en que hubiera déficit de la función de la tiroides, generándose un bocio, que es una de las variedades de del hipotiroidismo, pero no es la única. Y esto entonces lo que hace es que al no consumirse la sal yodada no se aportaba la suficiente cantidad de yodo
y el yodo es necesario para que las hormonas tiroideas funcionen. Yo creo que es muy conocido por muchas personas las hormonas tiroideas, que a mucha gente se les mandan a cuantificar cuando empiezan con una serie de signos y síntomas que son también muy característicos. Es una enfermedad que también es ya muy conocida por el medio popular. Y vamos a empezar como por comentar cuáles son los síntomas clave, los signos clave de la enfermedad. La primera es que hay mucha debilidad, una debilidad como inexplicable. Hay muchos otros factores o causas de debilidad inexplicable, pero una a descartarse es el hipotiroidismo. Otra es cuando las personas empiezan a tener mucha caída de cabello, cuando comienzan a tener estreñimiento. Hay que tener en cuenta que el hipo, que significa por debajo de, significa que la función está por debajo de los parámetros normales. Entonces, el intestino va lento, entonces hay estreñimiento. El ciclo de sueño va lento, entonces la persona duerme demasiado tiempo. La piel, la lubricación de la piel va lenta, entonces hay piel reseca. El crecimiento del cabello va lento, entonces hay caída de cabello y no se recupera fácilmente porque va lento el crecimiento del cabello también. Y en ocasiones, cuando esto llega o se va por unas vías distintas, causa incluso un bocio tiroideo, un nódulo tiroideo que se conoce como bocio, y eso también ya tiene otras implicaciones. Pero el hipotiroidismo como tal, para que la enfermedad exista, necesitamos saber primero cómo me estoy alimentando, cuáles son las fuentes principales de las que me estoy alimentando, porque hay un rubro de productos que contienen los famosos, bueno, no sé qué tanto hayan escuchado el término actualmente, pero se llaman disruptores endocrinos. Y los disruptores endocrinos son sustancias que actúan como si fueran una hormona sin ser una hormona. De hecho, los disruptores endocrinos también tienen una gran incidencia en los cánceres hormonodependientes, que son mama, útero y próstata, y eventualmente ovario. Pero para el tiroides, para la glándula tiroides, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, es muy importante que haya la ingesta o la exposición a disruptores endocrinos. ¿Qué es esto? Pues son toda una gama de sustancias que están contenidas en los herbicidas, en los fungicidas, en los colorantes, en los endulzantes, en todo lo que dice sin grasa, sin azúcar, sin todo eso que viene sin, para que pueda mantenerse sin eso que le quitan, le meten alguna sustancia que tiene función de disrupción endocrina. Entonces, ¿qué hace? Que disrumpe la función de esa parte de la glándula, de esa parte endocrina, que en este caso es de la glándula tiroides. Los plásticos, por ejemplo, el consumo de muchas cosas que estén plastificadas, empaquetadas en plástico, eso también es otro disruptor endocrino. Y son cosas del día a día que las personas utilizan y no se dan cuenta de que es como estar no comiendo plástico propiamente, pero sí es estar en exposición continua del plástico. Hay muchos cosméticos que también contienen disruptores endocrinos. Hay ya incluso estudios que muestran que hay ciertas telas de lo que nos vestimos en el día a día que contienen también disruptores endócrinos. La tinta de los tickets de caja que nos imprimen cuando pagamos algo también contiene una sustancia que tiene función también de disruptor endocrino. Entonces eso, una o dos veces, por supuesto, en absoluto causa daño. Pero a lo largo de los años, y si además yo traigo ya algún déficit de yodo y el factor psicoemocional que vamos a ver también, y mi alimentación no es la más óptima, la más adecuada, pues voy como teniendo todas las cartas para sacarme la enfermedad. Entonces es importante aquí que las personas, cuando se van a hacer una valoración integrativa, que es el propuesto de la consulta de PNIE con Theta Healing, es hacer un minucioso cuestionario donde sepan primero a cuántos disruptores endocrinos están expuestos y durante cuánto tiempo han estado expuestos sin ni siquiera imaginarse. Realmente hay una lista que yo tengo donde les voy preguntando uno a uno todos los que existen. Esto varía dependiendo de la zona donde han vivido, la zona donde nacieron, el tipo de trabajo que realizan, por cuánto tiempo estuvieron expuestos a una zona en particular o un evento de vida. Y es lo primero que hago yo, descartar o comprobar que han estado expuestos a disruptores endocrinos.
Esto, si la gente lo googlea como tal, disruptores endocrinos, hay muchísima información ya al respecto y es algo a lo que estamos expuestos todos, y la solución es buscar de manera consciente exponerme a los menos posibles, exponerme a los menos que pueda, y para eso obviamente tengo que saber cuáles son los disruptores endocrinos. Eso es por la parte del factor medioambiental. En la parte del factor nutricional, pues debo tener una dieta rica en yodo, para que no necesariamente la obtenga el yodo de la sal yodada. Entonces, la dieta rica en yodo también depende de cómo estoy yo equilibrando mi consumo de legumbres, con carbohidratos, con crucíferas, con carnes, con pescado, con marisco, porque de eso depende también cuánto estoy aportando de yodo y sobre todo la calidad y de dónde proviene, cuál es mi fuente de alimentación de yodo. Eso también es otro factor que se analiza en la consulta integrativa, ver cómo está la alimentación de la persona. Y en el factor psicoemocional, bueno, evidentemente en el factor biológico, pues vemos la vía biológica, que eso se hace con una analítica, la analítica básica, que bueno, en general se suelen mandar a hacer solamente las hormonas tiroideas básicas, que son la TSH, la T3, la T4, libres que salen en sangre, en un estudio de sangre. En consulta integrativa, lo que le agregamos es una más que se llama T3 reversa, que esa habitualmente no la conocen las personas, y esa es la que me da a mí mucha idea de hacia dónde o por dónde está yendo la enfermedad, o cuál es la vía bioquímica que está afectada por lo que está funcionando mal, esa perfección, esa armonía de esa vía endocrina, de esa vía glandular. Y aquí lo que también es importante mencionarles es que una vez vistas estas hormonas, también tengo que ver los oligoelementos que sirven para que mi glándula tiroides pueda expulsar hacia torrente sanguíneo esas hormonas tiroideas, T3 y T4 básicamente, porque depende de cuánta cantidad de hierro consuma, cuánta cantidad de selenio, cuánta cantidad de zinc, cuánta cantidad de cobre, y vuelvo al punto anterior, depende de dónde obtengo ese zinc, ese cobre, ese selenio, ese hierro, porque si viene de una fuente natural, a lo mejor, es decir, de una fuente natural de alimentación, a lo mejor viene, pero también viene con un disruptor endocrino. O a lo mejor por evitarme el disruptor endocrino, lo puedo tomar de un suplemento, pero el suplemento no tiene los miligramos adecuados o microgramos, dependiendo de la sustancia, el oligoelemento, que yo necesito de acuerdo a cómo sale la valoración de mis hormonas tiroideas. Entonces, este factor medioambiental, este factor nutricional y este factor de ortomolecular, que son los oligoelementos, es importante siempre hacer una valoración. En el factor biológico entra de manera muy, muy, muy importante lo que habíamos hablado la vez anterior, que es el cortisol, la forma como trabaja el cortisol en nuestro organismo. Recordemos que hablamos del eustrés y del distrés, que todos estamos sometidos, o nuestro cuerpo sabe reaccionar al estrés cuando estamos ante un evento nuevo y que nuestro cuerpo se va a adaptar, bueno, cuerpo-mente, y cuando pasado el evento, mi cuerpo-mente sigue creyendo que está presente, paso del eustrés, que es lo que me reguló y lo que me hizo adaptarme a este momento, al distrés. Y cuando paso al distrés, mis hormonas, mis catecolaminas, que son las que producen otras glándulas, que son las glándulas suprarrenales, que están por encima de los riñones, unas mucho más pequeñitas, empiezan a vertir a torrente sanguíneo mucho cortisol, y ese cortisol empieza a tener una interacción inadecuada con las hormonas tiroideas. Y otro factor biológico que es muy importante también revisar, y que lo hago yo en la consulta integrativa, es el factor intestinal. Aquí entra muchísimo, que será yo creo que el próximo tema del que vamos a hablar, la disbiosis intestinal, y entendiendo este término de disbiosis intestinal como un ambiente intestinal distorsionado, porque en el intestino tenemos antes se le llamaba flora, pero es un microbioma, o sea, es decir, una población de bacterias determinadas, que unas tienen función nutritiva, otras tienen función fermentativa, otras tienen función protectora, tienen distintas funciones. Y cuando yo tengo desequilibrados esos porcentajes de bacterias en mi intestino grueso, también tiene una incidencia muy importante para la alteración de la función de mi glándula tiroides. Entonces,
En una consulta médica integrativa, lo que se ve es factor biológico, checamos niveles de cortisol, checamos los niveles propios de la glándula tiroides, checo cómo está mi microbioma humano, que es eso, un estudio para ver qué tipo de bacterias y en qué proporción las tengo en mi intestino, para ver que a lo mejor tengo más bacterias malas, vamos a llamarle, y tengo pocas bacterias buenas. O tengo más bacterias que fermentan y tengo pocas bacterias que nutren. O tengo más, a lo mejor tengo mayor proporción de cándida o de parásitos de la que podría estar equilibrando mi propio ambiente de bacterias positivas. Entonces, sabiendo todos estos descontroles, un punto medular para tratar y eventualmente curar el hipotiroidismo es regular el intestino. Y eso es algo que no se ve si no es en la medicina integrativa, en la consulta médica integrativa. Y finalmente, el factor psicoemocional, yéndonos a la alineación con los centros energéticos del cuerpo, que sabemos que esto es una cultura más oriental, más de los hindúes. Sabemos que tenemos 7 centros energéticos a lo largo de toda la columna vertebral y la garganta, pero que la tiroides está por aquí, está relacionada con el centro energético quinto, el quinto centro energético, que es el chakra garganta, y este chakra garganta para lo que nos sirve es para la expresión. Y la expresión es no solamente verbal. Sabemos, conocemos todos que existe la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Los gestos, la forma de mover las manos, si mis piernas están cruzadas o están las dos sobre el suelo, si mi espalda está erguida o estoy encorvada. Toda esa comunicación no verbal habla de la forma como yo me expreso ante los demás. Y entonces, al estar localizada esta energía y además de energía, todas las programaciones que yo puedo tener para que esta energía esté bloqueada o esté activa, vamos a hablar de todos los paradigmas mentales que existen que hacen que mi chakra garganta esté bloqueado. A lo mejor, bueno, y en este mismo rubro de la expresión, también está qué tanto expreso lo que quiero hacer en la vida. Es decir, mi expresión, si no meramente artística, qué tanto yo expreso al mundo mi misión de vida. En mi caso, yo, bueno, lo expreso de manera exponencial porque toda mi vida supe que quería ser médico y después lo complementé con ser terapeuta y entonces puedo ayudar a las personas desde un punto de vista muy integrativo, muy integral, y eso a mí me permite expresarme en el mundo, expresar mi misión al mundo de la forma en que mi alma eligió venir a hacerlo. Sin embargo, por creencias, hay personas que no logran expresar en el mundo su esencia, no logran expresar en el mundo lo que vienen a hacer, lo que vienen a aportarle a este plano terrenal, y pueden ser creencias del tipo, todos en la familia son arquitectos, entonces tú tienes que ser arquitecto, aunque a lo mejor a esa persona le gusta la abogacía, o le gusta el arte, o le gusta el baile, o las danzas, o cualquier otra cosa. Entonces, cuando esa persona se somete a una creencia de ese tipo, de tengo que ser abogado porque todos los de la familia son abogados, esa es una de las motivaciones para que el chakrita de la garganta comience primero a enlentecer su movimiento. Y recordemos que es energía. Entonces la energía lo que hace es alimentar a la actividad del órgano de lo más adyacente, lo que está más cercano al chakra. Otras formas de creencias, otro tipo de creencias que son muy comunes es que cuando te enojas no lo digas, ¿sabes? Que el enojo expresado está mal de expresar tu molestia, porque eso puede ser mal educado, puede ser mal visto, o pueden sacarte del grupo social donde lo expreses, o a lo mejor está mal visto que una mujer exprese su malestar o que un hombre exprese su tristeza. Y todas esas situaciones son también motivaciones para que el chakra de la garganta es el que da alimento o nutrición a la energía de la tiroides, comience a enlentecerse. Y si eso transcurre por toda mi vida, pues a los 30, 35, 40 años, que es más o menos el rango de aparición de esta entidad, empieza a aparecer la disfunción de la tiroides hacia abajo, el hipotiroidismo. Es una enfermedad que predomina en mujeres y yo siempre he tenido muy claro que predomina en mujeres mucho por el tema de la expresión.
porque las mujeres siempre tienden a tener mayor número de creencias limitantes acerca de la expresión verbal, quiero decir, de expresar su malestar, de expresar sí, de expresar no, de expresar me quiero ir, de expresar me quiero quedar, de expresar lo que sea. Aparte de tener una disyuntiva muy importante entre a lo mejor quiero expresar ser profesionista, con quiero expresar ser madre, con quiero expresar viajar a ciertos países del mundo, y entonces ese no tener orden de prioridades, no saber cómo generar un orden de prioridades, puede hacer que también este chakra comience a bloquearse. Y a lo mejor también viene incluso desde las ancestras, desde madre, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, no se expresaban. A lo mejor hace 3 generaciones una mujer no podía hablar, no podía emitir su punto de vista ante ninguna situación, y entonces vivía con esta energía completamente bloqueada. Y antes no era tan común la enfermedad como lo es ahora, porque antes tampoco había tantos disruptores endocrinos como hay ahora. Entonces hay 2 factores importantes al día de hoy que hacen que la enfermedad sea pues como una epidemia en varios países al haberse añadido los disruptores endocrinos. Por eso hay también tanto cáncer de mama, tanto cáncer de útero, de próstata, de ovarios, todos los cánceres hormonodependientes, porque no había tanta contaminación en la alimentación ni en los productos que utilizamos en el día a día. Incluso los productos de limpieza, ya decía yo, los productos cosméticos, suelen tener una importante cantidad de disruptores endocrinos. Entonces, bueno, cuando yo hago esta valoración completa en las personas desde el punto de vista nutricional, el punto de vista ortomolecular, el punto de vista psicoemocional, el punto de vista biológico, es relativamente sencillo, y en el biológico ya decíamos cómo funciona mi cortisol, cómo funciona mi respuesta al medio ambiente ante situaciones nuevas en las que me tengo que adaptar, que la mayor parte de la gente no lo sabe hacer, no sabe gestionar el estrés y suelen siempre vivir en distrés. Y eso, bueno, tiene implicaciones también en el sueño, tiene implicaciones en los ciclos circadianos, de cómo son las deposiciones, de cómo es también la forma en que van al baño, en que descansan, a lo mejor duermen y no descansan para nada, pasa. Y todo eso tiene una influencia nuevamente en el sistema glandular. Entonces, cuando todos esos factores yo los voy sumando, lo que tengo por resultado es un hipotiroidismo. Dime. Vale. Entonces, esto es importante porque si alguna de las personas que nos está viendo sabe que a lo mejor utiliza mucho cosmético o se ha pintado, se ha teñido el cabello durante muchos años y no sabe cuáles son los disruptores endocrinos a los que puede estar expuesto y tiene ya este diagnóstico, en lugar de que tomen su pastilla, su levotiroxina o lo que les hayan dado para toda la vida, pues no necesariamente tiene que ser así, sino que pueden hacerse una valoración integral donde vamos a quitar los disruptores endocrinos, vamos a tratar el tema psicoemocional, que básicamente está enfocándonos a creencias, para que todas esas creencias que me han impedido expresarme y me han impedido decir que sí quiero, que no quiero, que me disgusta, que me gusta, que quiero cambiar, que quiero conservar, que quiero dejar, eso podemos cambiarlo. Entonces, la charla de hoy está enfocada básicamente a que sepamos que esta es una de las enfermedades que puede cambiar de la cronicidad a la curación, que no es una enfermedad como está etiquetada como incurable, siempre y cuando se analicen todos estos parámetros y los podamos trabajar en la medida que pues, la paciente o el paciente, es que digo la paciente porque es una enfermedad casi exclusiva de mujeres, empiecen a tratarse. No sé si hasta aquí hay alguna intervención, Luis, hay algo que tú quieras comentar, gente que pueda estar teniendo dudas, inquietudes. No, preguntas de momento no han hecho nadie. Estamos todos concentrados escuchándote. Y hasta ahora lo veo bastante claro también el tema. No me salen Vale. Preguntas. Entonces, bueno, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es la prevalencia de esta enfermedad. Esta enfermedad, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, pues no era algo que llegara con tanta frecuencia como yo lo veo ahora. Y estamos hablando de 20 años, no es mucho tiempo, es poco tiempo. Y en 20 años la prevalencia ha aumentado sobremanera en el tema de hipotiroidismo. Está también el hiper, que no es tan importante, y el hiper, bueno, solo como manera, lo menciono de forma anecdótica, el hiper es cuando me expreso de más,
quede más entrecomillado. Cuando me expreso a lo mejor con gritos, o me expreso con insultos, o me expreso con mentiras, o me expreso con engaños o con injurias, eso también se refleja en la glándula tiroides porque está en el mismo chakra, chakra garganta, pero como hiper, como elevado, como también desequilibrado, pero hacia arriba. Y eso no es tan común. La prevalencia del hipotiroidismo rebasa por mucho al hipertiroidismo. Ya te digo, es una enfermedad prácticamente propia de mujeres o de hombres que tengan mayor cantidad, o bueno, no mayor cantidad, sino que tengan mayor energía femenina o mayor sistema de creencias alineado a lo femenino. Sabemos que tenemos todos energía femenina y energía masculina. Hay hombres muy masculinos, hombres muy femeninos, mujeres muy masculinas y mujeres muy femeninas. Entonces, eso también influye. Puede haber hombres que tengan el hipotiroidismo, pero que tengan mayor tendencia a estar regidos por sistemas de creencias y por emociones que sean más como de lo sutil, ¿sabes? Como de lo artístico, de lo emocional, de lo intuitivo, de lo espiritual, y no tanto de lo masculino, que es conocido como por lo racional, lo aritmético, lo analítico, etc. Entonces, aquí cada quien se puede ir identificando en dónde estoy yo funcionando más, en mi energía femenina o en mi energía masculina, y una vez sabiendo esto, si tengo alguna exposición a disruptores endocrinos, que tanto de cómo es la nutrición, que la nutrición también es un tema en la población, ¿sabes? Y no solamente por desconocimiento, sino porque no para todos es accesible la nutrición sana. Y quiero decir con sana, la nutrición ecológica o orgánica, que no todo el mundo tiene acceso a ella por tema económico o por tema de conocimiento o por tema de elección, que hay mucha gente que elige mantener la alimentación de toda la vida. Pero bueno, son factores importantes y lo que yo sí quiero dejar como para que la gente sepa que esto es posible resolverse solamente cuando se analizan todos estos factores que involucran. No es nada más que, traes el gen del hipotiroidismo, tu mamá tiene hipotiroidismo, tu abuela, que es lo que decía, que eso también es por creencias, porque a lo mejor lo han tenido mi madre, mi abuela, mi bisabuela, pero resulta que yo sí me expreso, y resulta que yo sí digo sí, yo sí digo no, y a lo mejor yo sí me alimento con toda mi comida orgánica o ecológica, y yo sí me cuido de no exponerme a disruptores endocrinos, y yo tengo una buena gestión del estrés, y yo tengo mi microbiota intestinal regulada y en buen equilibrio, y entonces aunque todas las mujeres de mi familia tengan hipotiroidismo, pues yo estoy sano, yo tengo mi función tiroidea respetada. Y esto depende, ya te digo, de que podamos ver en un paciente con este diagnóstico todos estos factores que acabo de hablar brevemente, porque bueno, cada uno es un mundo, ¿no? La consulta integrativa dura 2 horas, 1 hora 40, 2 horas, entonces es justo porque es muy minucioso el interrogatorio que se hace, pero esos son los puntos clave que hacen que un hipotiroidismo se pueda repetir. También se trabajaría para la gente que vive, vamos a decir, en un pasado o en un futuro, también influye el hiper. Que en un pasado, en un futuro, que perdón. Es decir, cuando le haces biopsicoemocional, ¿no? Cuando estás hablando de emociones, ¿no? Personas que viven como si quisieran vivir, están viviendo el futuro constante, no el presente, o un pasado constante y no el presente. Eso, porque al final no están expresándose en el aquí y en el ahora, ¿no? A lo mejor todo el tiempo están expresando o pensando, es que yo cuando era maestro, y yo cuando tenía mis hijos pequeños, y yo cuando tal, y eso, bueno, se traduce en no estar aquí y ahora, y entonces no expreso lo que tengo aquí y ahora y lo que quiero hacer aquí y ahora. Y en el tema también de hacia adelante, en el futuro, si pienso es que yo en 10 años quisiera estar haciendo tal, o tener una casa, o viajar a tal país, o realizar cualquier actividad en específico, lo único que hago es aumentar mi producción de cortisol, porque entro en un ciclo ansioso, en un ciclo de inquietud, de incertidumbre, de no sé qué va a pasar, y como comentábamos, que la mente no discierne qué está pasando de lo que está solamente en mi imaginación, pues esa señal va a las glándulas suprarrenales y el cortisol se vierte a torrente sanguíneo, y entonces mi cuerpo está en alarma todo el tiempo, como si todo el tiempo estuviera huyendo del león que me quiere atacar y que me quiere comer. También tiene que ver con las personas obesas, el tema del de hecho, la obesidad, para que también la obesidad se regule,
el tema de la microbiota es básico. Hay diferentes cepas, ¿no? O sea, diferentes tipos de bacterias, lo que decía hace rato, y hay una en particular que se llama Akkermansia, tiene nombres muy raros, los nombres científicos ya sabes que son muy raros, entonces hay una que se llama Akkermansia, y esa cepa en particular ya está muy estudiada, y se sabe que las personas que carecen de Akkermansia, y carecen de Akkermansia por el tipo de dieta que llevan, que bueno, se llaman dieta FOS y dieta GOS, que es también ya otro tema muy extenso, pero de acuerdo al tipo de dieta que llevan, hay personas que no consumen lo necesario para que haya suficiente cantidad de cepa Akkermansia, de bacteria. Y las personas que tienen poca Akkermansia tienden a engordar con nada, o tienden a mantener el peso aunque cambien su alimentación, aunque hagan ayunos intermitentes, aunque hagan ejercicio, aunque se quiten los carbohidratos, porque esa Akkermansia está deficitaria. ¿Y qué alimentos es el que tendría que tomar para que eso se repusiera? Entre otros, hay un rubro que se llama almidón ácido resistente y, por ejemplo, puede ser la patata, pero en lugar de que se coma la patata recién horneada, caliente, eso hace otro tipo de almidón que no nutre la Akkermansia. Tiene que ser, por ejemplo, la patata, pero ya fría. O sea, ya la herviste, la dejas que se enfríe, la puedes recalentar, pero no comerla recién se acaba de cocer, porque ese es un tipo de almidón que no le va bien a esta cepa en particular. A esta y a otra. Pero bueno, hablando ahora del rubro este de Akkermansia, a esta no le va bien. Perfecto. Por ejemplo. Pues han entrado una serie de preguntas, vamos a irlas pasando. Vale. Marta dice, ¿en la medicina moderna, al haber crecimiento de la tiroides, se opera? ¿Es recomendable esta práctica? Bueno, hay que ver el diagnóstico. El crecimiento de la tiroides normalmente es porque hay nódulos tiroideos o un bocio nodular. Un bocio es lo que les decía, es de hecho como se descubrió la enfermedad a través de un bocio. Y el bocio es que la glándula crece, se hipertrofia, se hace más grande de su tamaño normal. Y hay veces que hay nódulos alrededor de la glándula. ¿Cómo? No, esto que se va haciendo grande, ¿no? Esto de aquí, me refiero a la papada, ¿no? Tiene que ver también. No, la papada no tiene que ver, eso tiene que ver con la obesidad, pero no con la tiroides. Bueno, que la tiroides, otro de los signos del hipotiroidismo es el sobrepeso y la obesidad, pero acuérdate de lo que les decía, todo va lento. Entonces mi metabolismo va lento, entonces la persona engorda fácilmente, se ponen obesas fácilmente. O aunque la distribución, el equilibrio de alimentación con actividad física sea proporcional, no se regula el peso y la gente tiende a subir de peso cada vez más, que es como se va haciendo el diagnóstico, ¿no? Con sobrepeso, obesidad, caída de cabello, estreñimiento, piel seca, en mujeres resequedad vaginal o resequedad de cualquier parte de las mucosas. Entonces, lo que va haciendo el síndrome tiroideo en hipo, ¿no? En que la función está baja. Entonces, volviendo a la pregunta de que si se opera o no, depende, es que es como, sería muy arriesgado para mí decir, sería hasta irresponsable para mí decir si se opera o no se opera. Depende, habrá que ver si es un bocio, si es un nódulo, hay que ver si es un bocio, lo primero que hay que descartar en todo crecimiento es malignidad. Es lo primero que se descarta en todo crecimiento. Pero si nos vamos al tema psicoemocional, si hubiera un crecimiento con malignidad, pues habla ya ahí de que a lo mejor la persona ya tiene resentimiento por no haber hablado, o tiene palabras de odio ahí almacenadas que no puede expresar, o mucha frustración, o muchas veces que le dijeron a la persona cállate, o lo que dices no importa, o dices tonterías, o qué sé yo. Y si todo eso genera frustración, enojo, ira, pues eso va teniendo una implicación, además de lo que ya dijimos del cortisol, a nivel de emociones, se refleja en un crecimiento. Cuando es de tipo, es acúmulo al final, ¿sabes? Es como si de manera ejemplificativa, simbólica, es como si se acumularan ahí todas las cosas que la persona no ha podido decir. Pero ahí la respuesta como tal sería, primero hay que saber de qué tipo es el crecimiento. Descartar primero malignidad y una vez descartada la malignidad, ver de qué tipo es el crecimiento. Y bueno, con Theta Healing, tú sabes, una vez trabajadas sistemas de creencias y emociones gestionadas inadecuadamente, se hace la técnica de sanación y se puede revertir.
el crecimiento, ¿cómo no? Eso era lo que yo te iba a preguntar, ¿no? Que si se puede usar primero la parte terapéutica antes de entrar en cirugía, ¿no? Primero descartar que con la terapia pueda haber un cambio y si no es así, entonces sí entrar en cirugía. Exacto, exacto. O incluso de la mano, ¿sabes? Incluso simultáneo. O sea, estar yendo a esta parte terapéutica clásica de la medicina occidental y al mismo tiempo estar revisando estos otros factores. Porque a lo mejor me quitan el crecimiento, pero si yo no corrijo todo esto que mencioné, me genera otro crecimiento. Sí, bueno, yo desde la vía de codificación nosotros lo que hacemos es quitar el programa para que no vuelva a salir. Entonces, claro, hay que quitar la programación para que no vuelva a pasar y no te salga en otro exacto, lado. exacto, porque si solo van al cirujano y quitan el crecimiento y no van a la raíz profunda, en este caso lo que dices tú, la programación, el sentimiento que generó la programación, pues va a volver a crecer. Exactamente. Si no ahí, en otro órgano. Eso es lo que yo decía, si no en otro sitio. Cualquier claro, parte. claro. Porque no hemos aprendido la lección. Eso es, así es, completamente, porque no se ha tenido el aprendizaje que el cuerpo te está diciendo, aprende a hablar, aprende a decir ni sí, aprende a decir no, aprende a expresarte. Por aquí Sebastián nos dice, ¿qué interpretación tiene hipotiroidismo autoinmune Hashimoto? Bueno, la enfermedad de Hashimoto, que es un rubro aparte, bueno, no aparte, sino como un rubro exclusivo del hipotiroidismo, tiene además un factor inmunológico. Tiene un factor inmunológico importante que también hay que ver, porque todo lo inmunológico, creo que lo comenté la vez pasada, todo lo inmunológico habla de autoagresión. Entonces, el sistema inmune sirve para definir o para discernir lo propio de lo ajeno. Entonces, cuando mi sistema inmunológico pierde rumbo y ya no discierne qué es mío de qué es ajeno, entonces puede empezar a atacar lo propio. Y entre lo propio que ataca son las hormonas tiroideas, la glándula tiroidea. Entonces ahí lo que hay que revisar además es el factor inmunológico. Se piden unos anticuerpos, son anticuerpos antitiroideos, hay una serie de anticuerpos que hay que pedirse para ver también, y una vez encontrado eso, se puede ver incluso la tendencia genética y a nivel psicoemocional, pues revisar por qué la persona necesita autoagredirse en el área de la expresión. Perfecto. Vamos con Itza. Hola, ¿cómo se llama el examen para el estudio de la microbiota? Gracias. Disbiosis, estudio de disbiosis intestinal. No sé de qué país sea la persona que lo pregunta. En América Latina es un poco complejo encontrarlo, no todos los laboratorios lo manejan. Hay que tener determinadas vías para que se pueda llevar el estudio a Estados Unidos. Bueno, me refiero de la República Mexicana. Hay laboratorios muy puntuales que recogen la muestra, pero la tienen que enviar a Estados Unidos. Y aquí en Europa sí es, el estudio sí es más accesible. Así no lo sabía. Otra cosa que aprendo hoy. Itza sigue diciendo, ¿cómo se puede repoblar la microbiota? Gracias. Uy, atasco. Sabiendo qué es lo que me está faltando. O sea, cuando yo sé a lo mejor que me falta quermancia, pues a lo mejor lo que voy a hacer es comer más patata ya cocida, pero después de que se enfríe, por ejemplo, ¿sabes? Pero hay que saber qué es lo que voy a repoblar. O sea, a lo mejor me falta, a lo mejor tengo exceso de, se entran en detalles muy técnicos, pero necesito saber cuál es el tipo de bacteria que me está faltando para saber qué probiótico dar, porque hay veces que hay que ayudar con probiótico, hay veces que está tan lastimada la mucosa intestinal por la escasez o la distorsión de ese equilibrio de bacterias, que muchas veces, o por lo menos de inicio, hay que apoyar con un probiótico. Y ya después del probiótico, mientras doy oportunidad a que regule la persona la alimentación, después soltamos el probiótico y me quedo con la alimentación, porque es reeducar al paciente a volver a saber cómo alimentarse. Sí te cambian muchos hábitos de la forma como comen, los horarios a los que comen y sobre todo lo que comen. Entonces, de inicio se les da un probiótico y bueno, la variedad de probióticos que existen, creo que vamos en la 5ª generación de probióticos que han surgido ya. Este mundo de la microbiota es estudiado en todo el mundo porque se ha visto que, y de hecho es una frase que Hipócrates, el padre de la medicina, decía,
que la salud está en el intestino. Y eso cada vez se está comprobando más. Por eso hay tanto estudio y hay tantos productos ahora que van dirigidos a salud intestinal. La lente de la webcam sigue teniendo como una muta o algo, se ve como una luz. Pensaba que era una luz externa, pero se ve que tiene que ser de la, no sé, alguna suciedad que tenga la lente. ¿La mía? Sí, sí, o eso sí, porque ve como un brillo todo el rato ahí. Y no le he echado cuenta, pero luego digo, hay algo ahí que está como una luz. No sé, como si tuviera alguna suciedad. Para que le dejo en un trapito, me refiero a la lente, que le des un poquito. Ahí, ahí. No es eso. Es un brillo, pues es un brillo que viene de atrás del cuadro, probablemente. Vale, qué cosa más rara. Que estaba yo intrigado, digo, ¿qué será eso? Sí, ya lo vi, está aquí. Aquí Sí, está. sí. Por eso debe ser algo que refleja del cuadro, entonces, del cristal que tienes por detrás. Ya. No sé qué sea, ¿eh? No me había percatado hasta ahora que lo dijiste. Yo tampoco, pero Pero estaba sí, mirando ahora y digo, qué raro. Ahí hay algo raro. Bueno, no importa. Vamos con Liliana. Dice, buenas tardes, soy hipotiroidea, me cuesta el aquí y ahora y estoy mejorando. Estoy obesa. Lo único que tomo es T4. claro, la hormona tiroidea está deficitaria y eso la tendrá que tomar toda su vida, a menos que trabajemos todos estos factores que dije. ¿No? Bueno, por lo menos ella ya se dio cuenta que le cuesta trabajo estar en el aquí y en el ahora, entonces no se está expresando en el presente y esa es una de las cosas que hay que corregir. La obesidad, pues totalmente salud intestinal afectada. Ahí esa es una evidencia de que la salud intestinal está afectada y que eso se puede revertir y habrá que ver qué tipo de alimentación tiene y habrá que ver también a cuántos disruptores endocrinos ha estado expuesta. Es mujer, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Liliana. Todos estamos expuestos a disruptores endocrinos, insisto, primero porque ni siquiera sabemos, bueno, yo porque ya los estudié, pero ni siquiera sabemos cuáles son los disruptores endocrinos, pero hay una cantidad impresionante de disruptores endocrinos a los que estamos expuestos en el día a día, todos. Entonces, regulación del intestino y psicoemocional terapia, ¿no? Theta Healing. Y factores, disruptores endocrinos, factor medioambiental. Vale, vale. Pues, Liliana, supongo que eres de América por el nombre, pero la doctora, siendo mexicana, estando afincada en Madrid, en España, hace consulta online y la hace presencial, con lo cual la puedes hacer online con ella. Así es, pero puede ser online. Sí, Claro. sí, claro, por supuesto. Me contacte. 2 horitas ahí metiendo caña. Pregunta, ¿siempre antes del hipo está el hiper? Nos dice Ana Patricia. No, no necesariamente. No necesariamente. Hay incluso un término que se llama tormenta tiroidea y es justo cuando del hiper pasan a la hipo o de la hipo pasan al hiper, pero no es una regla. O puede ser el hiper solo, el hipo solo, o a veces pueden generar, ya te digo, tormenta tiroidea, o a veces hay hipotiroidismo subclínico, que es como que están afectadas las hormonas, sin embargo no está la clínica completa. Pero no van de la mano, ni uno causa al otro, ni primero es uno y luego el otro, no, son entidades patológicas diferentes, independientes, quiero decir. Tenemos Epsilea, recomienda el uso de aminoácido L-tirosina. Dependiendo para qué, si lo necesitas. La L-tirosina es un aminoácido no esencial y ese aminoácido es de los que, pues los aminoácidos esenciales son los que tenemos que incluir esencialmente en nuestra dieta porque el cuerpo no puede sintetizarlos. Y los no esenciales no necesitamos consumirlos de la dieta porque el cuerpo puede sintetizarlos. Este aminoácido en particular habría que ver para qué te lo quieres tomar, porque si bien es cierto que apoya a la función tiroidea, no necesariamente eso va a resolver el tema tiroideo en las personas. Sería mucho más importante ver niveles de zinc, cobre, les decía zinc, cobre, manganeso también es importante, el hierro, eso es mucho más importante que la L-tirosina. La L-tirosina sí ayuda, pero hay otras cosas más importantes que primero hay que revisar. Por ejemplo, ahora que lo que mencionó otro factor medioambiental que no mencioné, también es los metales pesados. Hay muchos metales pesados que también al estar en circulación hay veces que estacionan en las glándulas y una de las glándulas más sensibles, además de la pineal o la hipófisis, es la tiroides. Entonces también ahí es importante revisar
la cantidad de metales pesados que las personas tienen en circulación de manera aguda o de manera crónica, que son estudios diferentes. También pueden ser en el orina, en heces fecales o en pelo. Dependiendo del lugar del mundo en el que estén, es el acceso que se tiene a la prueba. Y ahí viene un desglose muy específico, muy interesante, de cuánta cantidad de plomo hay, de mercurio, de cadmio, de arsénico, de un montón de metales pesados que el cuerpo, pues literal, se intoxica porque no hay la adecuada detoxificación hepática o urinaria o por la piel. Y entonces ahí lo que hay que hacer es una quelación. El proceso de quelación también se puede hacer vía oral o se puede hacer intravenoso. Y para hacerlo hay que tener una analítica donde me diga, tienes 5 veces más de mercurio del que tu cuerpo puede tolerar para que no lo afecte. O tienes 10 veces más de arsénico, o de cadmio, o de plomo, o de diferentes metales que no tendrían que estar en el cuerpo. Entonces ya estamos hablando de que utilice la tierra diatomea, zeolita o otros estilos de algas. Vida. Por ejemplo, la cosmética contiene mucho plomo, ¿sabes? Entonces ahí, por ejemplo, ya por eso es tan importante también saber de qué origen es el tipo de cosmético que las personas utilizan, porque si no también estarte poniendo algo todos los días con plomo, pues al final tu piel lo absorbe y tienes plomo. O sea, me refiero, esto no te pasa con 2 días o con una semana, te pasa con 25 años de hacerlo. No, pero ya casi te... Dame 10 minutos. Oye, Sí, dime. es que hubo una emergencia y hay que cerrar aquí la clínica. Bueno, pues no pasa nada. Yo sigo con el público y usted vaya a trabajar. Yo Vale. sigo aquí preguntando al público, no hay ningún problema. Sí, si no me pones las preguntas y las seguimos resolviendo. Ay, lo siento. Sí, solo quedaba una más, pero era la Sí, 15 minutos quedan solo. O sea, si quieres me la mandas y te la respondo por WhatsApp ahora que me preocupe. No hay problema. Tira, que primero es la urgencia. Vale, lo siento, pero bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego, doctora. Hasta dentro de 15 días. Chao, chao.